Bien, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a... sería la última clase del cuatrimestre, del breve cuatrimestre que tuvimos, aunque largo en cuanto a la cuarentena. Y nosotros vamos a trabajar hoy continuando con la aplicación de los conceptos que nosotros hemos estado viendo de los elementos del lenguaje visual, que, bueno, verán acá, punto, línea, plano, valor, fueron los ejercicios que nosotros, los conceptos que nosotros hemos trabajado y a los que ahora les estamos dando un uso dentro de lo que es el desarrollo del dibujo. Sabrán ustedes que, como en los otros trabajos, yo les propongo primero mostrarles cómo serían los dibujos que ustedes van a realizar dentro de este trabajo y luego que ustedes los ejerciten dentro de su carpeta. Yo les comentaba que eh, en estas clases íbamos a tratar de desarrollar métodos de dibujo eh, para aquellos elementos que ustedes habitualmente trabajan dentro de esta área. Así que habitualmente flores, árboles, autos, casas. Trataremos de darle cierto orden para que ustedes tengan la posibilidad de trabajar con los elementos que más les gusten. Primero que nada, antes de empezar, quiero señalarles algo. Ven los dibujos que ustedes tienen aquí, son árboles de diferentes tipos, no son los únicos tipos de árboles que existen, pero sí existe un único tipo de árbol que habitualmente es el que ustedes y la mayor parte de las personas dibujan al enfrentarse a una hoja. Conocen el típico árbol de el dibujo, ¿sí? El ideograma del árbol. Funciona en muchos casos para señalar, en los mapas habitualmente que son de literatura, y cuando se trata de señalar espacios donde hay mucho bosque o árboles, habitualmente se usa este ideograma. Y este ideograma habitualmente no deja mucho, no deja muchas ideas sueltas, es bien concreto, ¿sí? ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? En mi caso entiendo que sea algo fácil de trabajar, pero acá, por ejemplo, está haciendo falta trabajar muchos de estos conceptos que ustedes observan al costado de este árbol. Por eso, la propuesta de hoy es trabajar con cómo dibujar un árbol. En realidad sale la pregunta, ¿cómo dibujar un árbol? ¿Qué se necesita para dibujar un árbol? Así que yo les voy a mostrar un proceso pautado y desarrollado, y ustedes después en su carpeta de dibujo van a trabajar con estos tipos de árboles. Algunas advertencias, ya hablamos sobre el ideograma, ¿sí? Hablamos sobre la segunda advertencia que a veces es necesario eh, tomar en cuenta. Los árboles no tienen solamente esta forma, ¿sí? Verán que hay árboles que son más altos, existen los pinos, los abetos, los álamos, ¿sí? Y cada árbol crece y tiene una forma muy diferente a cualquier otro árbol. Eh, Además de eso, los árboles no tienen únicamente la forma, vuelvo a borrar y vuelvo a dibujar porque también voy a tratar de no borrarlo ahora. Los árboles no tienen únicamente esta forma, ¿sí? Verán al lado de ustedes, verán tres tipos de árboles. Sí, y fíjense en que en el caso es un árbol de bajo tamaño. Yo no sé mucho sobre nombres de árboles, pero ven un árbol de un tamaño pequeño, ¿sí? A comparación de los otros es grande, pero un árbol de tamaño pequeño con tronco bien definido, y el tronco fíjense en que no es recto directamente. Lo otro es, en el caso del segundo, fíjense en que la copa del árbol
no es no es un solo conjunto de hojas, sino que se fue separando en diferentes ramas. Y en el segundo sí tiene más la apariencia a este árbol, pero fíjense en que se puede observar dónde van las ramas y desde dónde nace el tronco. Y fíjense en que los troncos son absolutamente diferentes entre sí, y eso ocurre cuando vemos a los árboles. Los árboles no crecen de una misma manera y por tanto no todos los árboles son iguales. Bien, vamos al ejercicio como corresponde. Vamos a trabajar con el primer ejercicio y en este caso, como el tema es trabajar con un esquema de dibujo, yo les voy a mostrar cómo es el esquema y cómo lo van a desarrollar ustedes. Voy a borrar un poco esto porque si no me voy a quedar sin espacio para dibujar. Comencemos con el primer dibujo, con este pequeño árbol. Permítame. Bien, primero vamos a utilizar unas líneas para definir dónde va a ir el árbol, ¿sí? Y después vamos a dibujar lo que es la copa. Digo, la copa me refiero a donde están las ramas. Primero, la base de nuestro árbol. Vamos a tirar una línea para darle estabilidad. Yo voy a dibujar un primer esquema, el segundo esquema y el árbol final. Bien, fíjense en cómo hacia dónde apuntan las ramas. Parece que forman una B, una Y, ¿sí? Entonces yo voy a arrojar primero una diagonal. Después voy a sacar otra línea que la intersecta. Y después lo que voy a hacer es tratar de encontrar una forma que defina, sencilla, que defina al total a la forma del árbol. Y si se fijan, yo voy a encontrarme con una forma aproximadamente así. ¿Sí? Eso sería el primer esquema de mi dibujo. Voy a ir al siguiente, este sería el paso 1. El siguiente paso, acá parece que me estoy quedando sin espacio, sería empezar a desarrollar un poco lo que son las ramas y el cuerpo de mi árbol. Usaré la misma, ya la voy a hacer directamente y después, si no lo dibujo después. Voy a usar el mismo patrón, lo vuelvo a dibujar para que sepan que el proceso... ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a separar las partes de la copa de este arbusto. Y les recuerdo que ustedes tienen que dibujar con... parece como extraño que lo que voy a decir, pero traten de trabajar con la goma de borrar constantemente, ¿sí? Acá borramos parte del dibujo que hicimos previamente. Y lo que vamos a empezar a hacer es agregarle nuevas ramas a el árbol, ¿sí? Hay una cosa que me olvidé de empezar a decirles, me olvidé de decirles al principio. Si alguna vez han subido a un árbol, van a notar que en la base del árbol el tronco es mucho más grueso y en la medida en que ustedes van subiendo, las ramas se van haciendo mucho más finas. Ocurre exactamente lo mismo cuando uno dibuja. Entonces, cuando empieza a dibujar un árbol de estas características, tiene que tratar de que el tronco sea más grueso que las ramas que salen a la copa. ¿Sí? Es algo básico en realidad, pero a veces nos olvidamos de esas cosas tan sencillas que
vemos. Tenemos la primera parte, la segunda parte y vamos a ver cómo se desarrolla la tercera parte, el tercer paso de este proceso para dibujar el árbol. Voy a repetir paso 1, paso 2, paso 3. Bien. Acá me estoy quedando sin espacio. Van a quedar un poco apretados. Bien. Bien. Hago más grueso el tronco. Vuelvo a repetir que los árboles no son todos iguales, por tanto entre 1, 2 y 3 árboles que son del mismo tipo pueden variar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos el paso 2 dibujado acá, en el paso 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a agregarle las hojas, que no necesariamente tenemos que dibujarlas una por una. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con superposición de líneas o tramas. ¿Qué va a pasar? Por medio de la superposición de tramas yo voy a darle volumen a parte del árbol. Por tanto, voy a hacer que una parte quede iluminada y la otra quede en sombras. Si la parte más oscura es la que está en sombras, la parte más clara es la que está iluminada. Lo que voy a hacer es sentarme un ratito y para que ustedes vean cómo yo voy trabajando la superposición de líneas para lograr el volumen en mi árbol. Fíjense que las líneas, en la medida en que se van superponiendo, se van haciendo mucho más oscuras, los espacios se van haciendo mucho más oscuros. Y si bien parece un proceso poco complejo y largo, ¿sí?, nos da como resultado un árbol con un carácter único. Las líneas de contorno se van borrando en la medida en que ustedes van desarrollando el dibujo y pueden ir agregando también, para que se vaya notando, algunas ramas me equivoqué, esta rama sale de este lado. La clase pasada les enseñé a dibujar flores, algo que me olvidé de mencionar, que no existe un único tipo de flor, por tanto los procesos pueden variar en función del tipo de flor que ustedes tienen. Ocurre lo mismo con esto. Recuerden trabajar con una hoja y con goma de borrar. Ya me siento como los programas de bricolage. Bien, le agregamos las ramas que nos faltan. ¿Sí? Acá me ha quedado diferente uno del otro, pero no importa. Bien, se ve cómo se desarrolla este árbol. ¿Sí? Ven todo el proceso. Voy a hacer el siguiente. Me parece que necesito una pizarra más grande. Voy a hacer el siguiente. ¿Sí? El siguiente vendría a ser un árbol, una especie de árbol mucho más grande que el primero, pero en su forma
de dibujo es muy similar. Bien. ¿Cómo yo defino estas formas? ¿Cómo yo logro empezar desde esto hasta esto? Lo que tengo que hacer es en realidad tratar de simplificar el árbol primero y después ir a dibujarlo. ¿Sí? Si ustedes se fijan en este dibujo, en este árbol, si yo trato de simplificar voy a encontrar 3 círculos pequeños, una semiesfera más grande, un semicírculo más grande y una línea que los une. Por tanto, si yo voy a hacer la reducción de este árbol, voy a pensar en, voy a hacer arrojar una línea, ¿sí? Un eje, que va a ser el tronco. Voy a dibujar una de las copas, un semicírculo, ¿sí? Y después voy a dibujar los otros semicírculos al costado de esto. ¿Sí? Sencillo hasta ahí. Luego lo único que voy haciendo es uniendo por medio de las ramas, los... Voy a correr esta porque me quedó un poco cerca. Hasta acá tenemos solamente un esquema de este árbol. Vamos al siguiente. Y este me parece que lo voy a borrar porque nos va a molestar un poco. Voy a árbol y después dibujamos de nuevo. Vamos a el paso 2. Acá volvemos al mismo proceso. Vamos a empezar a darle más grosor al tronco y empezar a redondear un poco y definir dónde van a ir el resto de las hojas. Por tanto, volvemos al proceso 1, ¿sí? Dibujamos un eje, dibujamos una semiesfera, vamos uniendo, ¿sí? Por medio de líneas. Vamos uniendo por medio de líneas las diferentes copas, y acá ya vamos a darle más grosor a las ramas, ¿sí? Que recuerden, en la medida en que van hacia arriba, en la medida en que van a la parte más alta del árbol, se van haciendo un poco más finas. Por tanto, ¿sí? Si yo voy hacia la base de mi árbol, me voy a encontrar con que su tronco va a ser mucho más grueso. Bien, la pregunta es, si yo voy a tapar todo con ramas, si yo voy a tapar todo con hojas, ¿para qué dibujar las ramas? Respuesta, muy sencilla. ¿Dónde están las hojas? En las ramas. Entonces tengo que dibujar las ramas para poder dibujar después las hojas. Entonces ya sé más o menos dónde van a ir mis hojas, ya puedo trazar una línea con una línea un poco más irregular donde van a estar las hojas de mi árbol. Yo señalo muchas cosas como sentido común, pero habitualmente cuando uno empieza a dibujar se olvida de esas cosas, y cuando se vuelve intuitivo se olvida de esas cosas que debería saberlas ya. Bien, tenemos el primer proceso. Segundo proceso, acá ya definimos cómo van a estar las ramas, ¿sí? Le dimos más grosor. Y en el segundo proceso volvemos a este dibujo. Me quedé sin espacio, voy a tener que empezar a pensar un poco más las clases.
Voy a darle más grosor a los troncos, que es el paso 2 que ustedes tienen acá. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con las hojas, ¿sí? Y acá empezamos a cambiar de un trazo corto a un trazo largo. Volvemos a trabajar la superposición, pero acá lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con superposición de líneas para tratar de simular lo que son las hojas, ¿sí? Como ocurre acá. Quiero señalar dos cosas. En la medida en que el árbol está más iluminado, ¿sí?, no va a haber tanta cantidad de superposición de líneas. Por tanto, yo lo que puedo ir haciendo es borrar algunas líneas. Dejar algunos espacios en blanco por más que estén por debajo del árbol. Uso mi dedo por la razón de que no tengo una goma de borrar. Tengo un borrador de pizarras, pero quedó por ahí y no lo encuentro. Puedo dibujar algunas ramas que se vean, que sobresalgan. Lo mismo acá. Y acá tenemos el segundo tipo de árbol, ¿sí? Un árbol menos compacto como este, ¿sí?, un poco más abierto y con ramas y copas que se van separando. Este es el segundo proceso o esquema de dibujo para dibujar un árbol, ¿sí? Piensen que esto le da una calidad diferente al tipo de árbol que habitualmente se dibuja cuando se trabaja en esta área. Yo puedo seguir haciendo, bueno, no lo voy a seguir volviendo más complejo. Vamos al siguiente dibujo. Este vendría a ser el último y ya ustedes tendrían la posibilidad de ejercitarse. Bien, lo voy a correr porque veo que no aparece mucho. Ahora sí. Bien, les recomendaría que vuelvan atrás al dibujo anterior porque yo ya lo borré para que me quede más espacio. Pero van a ver el proceso ahora. Vamos a comenzar ahora con un árbol con una copa mucho más grande que esta, menos compacta, pero con un poco más de superficie, ¿sí?, diferente a esta y diferente a esta. Una copa mucho más redonda. Bien, comencemos con el paso 1. Lástima que no tengo retrocedan el video antes de que lo borre para que vean cómo es el dibujo. Bien, yo voy a iniciar mi dibujo como siempre lo he iniciado en este y en este dibujo, siempre a partir del tronco. Sí, siempre a partir del tronco. Porque es lo que me va a decir dónde va a estar, hacia dónde se va a distribuir el peso de las hojas y de las ramas. Por tanto, mi tronco se va a iniciar de esta forma. ¿Qué voy a hacer ahora? Algo que habitualmente ustedes hacen cuando comienzan a dibujar.
¿sí? Le dibujan una o dos ramas y lo que terminan haciendo es parte de la ramificación de este árbol. Yo puedo seguir dividiendo estas ramas casi hacia todo el dibujo, y les pido que recuerden, ¿sí?, que en la medida en que yo me alejo del tronco, ¿sí?, las ramas se van a volver más finas, cosa que yo en realidad solamente puedo hacer un tipo de trazo con esto, pero ustedes recuerden eso. Ya tengo parte de mi árbol. Lo que voy a hacer ahora es, para tratar de encontrar una forma sencilla, dibujar, ¿sí?, su copa o su forma más sencilla. Veamos en el caso del paso número 2. En el paso número 2 volvemos al mismo proceso que hicimos en los dibujos anteriores. Yo lo que voy a empezar a hacer es trabajar el grosor del tronco, ¿sí?, yendo desde un tronco más grueso hasta las ramas que sean más finas. Por tanto, mismo proceso, ¿sí? Vuelvo a dibujar las ramas. Vuelvo a dibujar la copa de mi árbol, y lo que yo voy a empezar a hacer acá es engrosar la base de mi tronco y de las ramas del árbol. Puedo sacar ramas más finas. Bien. Hasta acá parece casi el mismo proceso. Me voy encontrando ahora que puedo empezar a separar algunas partes, ¿sí?, con trazos sencillos. Puedo separar algunas partes para dibujar, ¿sí?, fragmentos o espacios dentro de la copa del árbol. Ahora, paso número 3 y el último paso que nos queda en este ejercicio es empezar a trabajar las hojas del árbol. Mismo proceso, ¿sí? Voy a replicar el paso 1, voy a replicar el paso 2, voy a empezar a darle valor al árbol que yo estoy dibujando. Creo que puedo hacerlo un poco más grande. Bien. Vuelvo a repetir, ¿sí? En un primer momento se dibujan las ramas. Voy a engrosar, como en el paso 2, voy a engrosar algunas de estas ramas, y no se preocupen si las ramas quedan ocultas por las hojas, porque en realidad vuelvo a lo que les decía anteriormente, las hojas dependen de las ramas para poder sostenerse, por tanto no olviden que las tienen que dibujar. Bien, listo. Paso 1, paso 2 y vamos al paso 3. Acá yo lo que puedo hacer es plantear, lo hice en un primer momento, plantear dónde van a ir las hojas, y en este caso yo lo que puedo ir haciendo es trabajando con otro tipo de trazo que
que no sea el trazo coma o el trazo corto que yo les hacía hace un rato, o el trazo largo que era así. Puedo empezar a trabajar con un trazo que, no sé, ¿qué puedo hacer? Un trazo largo vertical, o un trazo de este tipo, para empezar a dibujar las hojas de este árbol. Vean que si el árbol está iluminado desde acá, esta zona va a estar iluminada y esta zona va a quedar en sombra. Creo que se me está yendo un poco largo el video. Voy a acabar lo más rápido posible. Voy a dibujar algunas zonas, como dibujé acá, algunas zonas para saber dónde puede caer la luz y la sombra, ¿sí? Recuerden que el trazo del lápiz es mucho mejor que el trazo bien. Tenemos los tres tipos de árboles dibujados. Estos no son los únicos tipos de árboles que existen. Estos son apenas unos ejemplos, pero tenemos de hecho cómo podemos utilizar el mismo proceso, cómo podemos utilizar el mismo proceso para poder dibujar algo tan sencillo como un árbol. En el ejercicio que ustedes van a tener cuando terminen de ver este video, les va a tocar dibujar sus propios árboles teniendo en cuenta el proceso que yo les he planteado en este video. Por tanto, espero que hayan entendido. Sí, y quiero que sepan que me olvidé el acento en la palabra árbol. ¿Sí? Así que no me juzguen por eso. Lo voy a poner porque si no, ahí está, no se ve. Me quedé sin tinta, bueno, no importa. Me quedé sin tinta para. Así que traten de observarlo con atención. Sí. Y nos vemos en la clase siguiente.